Les saludamos en el amor de Jesucristo una vez más. Para nosotros es una bendición poder compartir la palabra de Dios en esta ocasión. Estaremos compartiendo el tema sobre el perfil de un conquistador. El perfil de un conquistador. Para lo cual estaremos estudiando la palabra de Dios en el libro de Josué, el capítulo 14. Vamos a leer desde el verso 7 hasta el verso 11. Dice así la palabra de Dios: Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: Ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. La historia de los grandes conquistadores es impresionante. En la Biblia se registran historias maravillosas de las proezas que hicieron hombres como David, como Daniel, como José y muchísimos más. Se pueden señalar muchas características similares que tuvieron estos hombres de Dios. Sin embargo, en el libro de Hebreos se sintetiza la cualidad más importante que estos hombres de Dios desarrollaron. Esa cualidad era la fe. En esta ocasión veremos el perfil de los grandes conquistadores y de las grandes conquistadoras como el siervo, en esta ocasión, Caleb. ¿Quién es un conquistador? Se entiende por conquistador el que conquista, el que apodera, el que somete, el que se adueña, domina, ocupa, invade un territorio o posición. Pero en un sentido espiritual, diremos que un conquistador es alguien que se atreve a alcanzar el territorio de las promesas del Señor. Alguien que se apodera de la palabra para arrebatar sus proyectos y sueños en el Señor. Gloria a Dios por los conquistadores, por aquellos hombres y mujeres de Dios que se han levantado creyendo en las promesas de Dios y que se atreven a arrebatar, según la palabra y la autoridad de la palabra, aquellas promesas que Dios nos ha dejado por medio de su santa palabra. Queremos hablar hoy, pues, de un gran hombre de Dios que se distinguió entre aquellos dos, los únicos que entraron a la tierra prometida de la generación, estamos hablando de Josué y de Caleb. ¿Cuáles son las cualidades, cuáles son las características de los conquistadores? De acuerdo a la palabra, vamos a hablar aquí de 7 cualidades importantes que son aplicables en toda nuestra vida. Dios quiere que nosotros podamos atrevernos a conquistar los territorios, las promesas, las grandes cosas que Él ha planeado de antemano para cada uno de nosotros. Número 1. Los conquistadores no se detienen por temor a los gigantes. Cuando el pueblo de Israel estaban ya para tomar la tierra prometida, Moisés envió a los 12 príncipes para reconocer la tierra de Canaán. Ellos regresaron después de 40 días y sabemos en el libro de Números capítulo 13 está la historia que estos hombres regresaron con una noticia dividida. 2 de ellos estaban entusiasmados, estaban llenos de fe, estaban completamente seguros de ir y tomar la tierra. Sin embargo, 10 de ellos, que son la mayoría, estaban desalentados, estaban desanimados, y cuando trajeron la noticia al pueblo, hicieron desfallecer a todo el pueblo de Israel
En aquella ocasión, cuando trajeron las noticias, el pueblo se quejó, murmuró, a excepción de Josué y Caleb. Pero Caleb no tuvo temor de los gigantes que ellos se habían detenido a ver. Ellos tuvieron temor. Los 10 príncipes hablaron al pueblo de que aquella tierra estaba habitada por grandes hombres de gran tamaño, gigantes, a los cuales no podían vencer. Ellos incluso se consideraron como langostas delante de ellos. Sin embargo, Caleb no tuvo temor de los gigantes. Caleb marcó la diferencia. El mismo Señor promete introducir a Caleb por medio de su palabra, porque dijo que él tenía un espíritu diferente. Eso lo menciona en Números 14, versículo 24. Él no vio como imposible derrotar a los gigantes. El Señor no impidió, no permitió de alguna manera que la tierra de Canaán estuviera vacía. Al contrario, Él tuvo como propósito que esa tierra estuviera habitada por aquellas tribus nómades en aquellos tiempos, y estaban principalmente habitadas por los anaseos, que eran raza de los gigantes. Y Dios hizo eso a propósito para que su pueblo se atreviera a vencer a los gigantes, para que se atreviera a tomar por fe la tierra que Dios había jurado a sus padres. Querido hermano, como principio, en primer lugar, tienes que entender que Dios va a permitir a muchos gigantes a lo largo de tu vida, a lo largo de tu ministerio, dentro de tu familia, dentro de tu salud, en las diferentes circunstancias de tu vida. El Señor va a permitir que hayan muchos gigantes que enfrentar, precisamente para que tú puedas enfrentarlos y por medio de la fe te atrevas a vencerlos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Es importante, por lo tanto, que nosotros podamos creer en el Señor y creamos que a pesar de las circunstancias adversas, de los gigantes que encontremos en el camino, nosotros podremos arrebatar, hermanos, la promesa, la tierra de las promesas, las grandes cosas que Dios tiene para nosotros. Gloria a Dios. Él animó al pueblo. Caleb, en el capítulo 13 de Números, él arengó, animó, motivó al pueblo a ir a tomar la tierra de Canaán, para salir a conquistarlo. Según Números 13, versículo 30, él dijo: subamos, porque Dios está con nosotros. Caleb, de esa manera, hermanos, esa es una cualidad de los conquistadores. No tienen temor de enfrentar a los gigantes. Como hijos de Dios, vamos a enfrentar gigantes a lo largo del camino, pero eso no debe significar para nosotros desanimarnos o desalentarnos, sino seguir para adelante confiando en que Dios nos dará la fortaleza y la victoria para enfrentar y vencer cualquier gigante en el nombre de Jesús. En segundo lugar, los conquistadores saben en quién han puesto su confianza. ¿En quién han puesto su confianza? Caleb sabía quién era su Dios, conocía a su Dios. Él sabía las proezas que su Dios había hecho. A lo largo de su vida él había comprobado la fidelidad, las proezas, la grandeza, las maravillas que su Dios había hecho. Él tenía confianza en las promesas del Señor. Él sabía que su Dios nunca fallaría ni faltaría a su palabra. Los que conocen a Dios pueden descansar en sus promesas. Los que conocen a Dios saben las maravillas y saben la garantía que significa la palabra del Señor. Hermanos, nosotros sabemos en quién hemos puesto nuestra confianza. Sabemos ese Dios todopoderoso que hace maravillas, que Él no nos va a abandonar, que Él no nos va a dejar jamás. Dice la palabra que el que está con nosotros es mayor que aquel que está contra nosotros. Y si Dios está a favor de nosotros, ¿quién contra nosotros? La palabra del Señor nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, en Hebreos 11, versículo 6. Por lo tanto, es importante que nosotros, hermanos, confiemos en ese Dios que nos ha llamado y que nos ha hecho sus siervos. Gloria a Dios. Número 3. Los conquistadores marcan su territorio antes que sucedan las cosas.
Gloria a Dios. Eso es lo que hizo Caleb cuando él tenía 40 años y fue enviado juntamente con esa comitiva, con esos 12, juntamente con los 12 príncipes de Israel a reconocer la tierra. La mayoría se detuvo. A propósito, se demoraron 40 días. Algo que era insólito, ¿no? Porque bastaban solamente de repente unos cuantos días para reconocer y recorrer toda aquella tierra. Pero ellos se detuvieron para poder mirar los gigantes, las ciudades, las cosas que de repente eran imposibles para tomar. Sin embargo, hermanos, los conquistadores, ellos no se detienen a enfocar las imposibilidades. Ellos no se detienen para enfocar los imposibles. Ellos no se detienen para ver los grandes muros como barreras que impidan alcanzar sus sueños. Mientras todos miraban a los gigantes y se llenaban de temor, se llenaban de espanto, se llenaban de angustia, Caleb estuvo ocupado mirando su herencia, declarando su herencia, lo que tomaría por posesión. Mientras todos estaban enfocados en mirar las imposibilidades, Caleb estaba enfocando sus sueños, estaba proyectando su territorio y estaba, que dice la palabra, que él hollaba con sus pies el territorio que él quería para su generación, para su descendencia, para su tribu. Hermanos amados, esos son los hombres que confían en Dios, los conquistadores, los que se anticipan antes de que sucedan las cosas, a que por la fe empiezan a llamar a las cosas que no son como si fueran. Caleb estuvo ocupado mirando su herencia, marcando su territorio, que tomaría por posesión después de unos cuantos años más, como sucedió después. Y la palabra del Señor dice que él holló la tierra, él dejó su perímetro marcado y declaró por la fe, con los ojos de la fe, que esa sería su heredad. Él miró al monte Hebrón, un monte desafiante que estaba habitada por grandes ciudades de raza de los gigantes. A él no le importó eso, sino que él por la fe declaró que ese monte iba a ser para él y los suyos. Marcar tu territorio significa anticiparte por la fe a creer que Dios hará contigo aquellas cosas que tú has de antemano creído en el Señor. Dios se goza cuando hay personas que le creen a Él. El Señor se alegra, el Señor se goza. La manera de que nosotros podamos causar alegría al corazón de Dios es cuando nosotros le creemos a Él, le creemos a su palabra. Él es nuestro Dios, Él quiere que nosotros pongamos nuestra confianza en Él siempre. Él no nos va a fallar y al Señor le agrada que nosotros podamos ir por los desafíos grandes y que podamos, hermanos, creer antes que sucedan las cosas. Número 4. Los conquistadores nunca pierden la fe ni la esperanza. Nunca pierden la fe ni la esperanza. Habían pasado 45 años cuando estamos leyendo el libro de Josué, capítulo 14. 45 años que habían caminado por el desierto por causa de la rebelión, de la incredulidad, por causa de la queja del pueblo de Israel. Dios, hermanos, determinó que durante estos años ellos estarían vagando y dando vueltas por el desierto. Pero luego de 45 años ellos entraron a la tierra prometida. Los conquistadores nunca pierden la fe, ni se desaniman, ni pierden la esperanza de aquello que han confiado. Cualquiera pudo haber perdido la fe, ¿verdad? Cuando nosotros queremos algo de parte de Dios, queremos que las cosas sucedan de inmediato y a veces queremos esperar de repente solo días, semanas, meses, pero ¿cuánto nos cuesta esperar y saber confiar en el Señor aunque pasen 10 años, 20 años, 30, 40 años? Habían pasado 45 años y Caleb no había perdido la fe, no había perdido la confianza ni la esperanza que Dios le daría por heredad aquella tierra que él había prometido a sus padres. Caleb jamás había dejado de creer que esto sucedería. Llegaría el momento en que Dios
daría a su pueblo y los introduciría en la tierra de las promesas. Actuar en fe es llamar a las cosas que no son como si fuesen, como dice Romanos capítulo 4, versículo 17. Hermano amado, nunca pierdas la fe ni la esperanza. Si tú estás orando por algo que todavía no ocurre y han pasado meses, han pasado años, no ceses de esperar y confiar en las promesas del Señor. Tarde o temprano, Dios en su momento, en el momento exacto, en el momento soberano de su sagrada voluntad, Él lo va a hacer con toda seguridad. Sigue confiando en las promesas de Dios, sigue esperando en las promesas del Señor. Podemos esperar una promesa, de repente, a veces puede ocurrir de inmediato, a veces puede ocurrir en una semana, pero a veces pueden tardar muchas décadas, pueden tardar muchos años, pero de lo que no podemos desconfiar es de la fidelidad y de la palabra de nuestro Padre Celestial. Número 5. Los conquistadores nunca se sienten derrotados a pesar de la edad o al margen de la edad. Ahora Caleb tenía ya 85 años, ya era aparentemente ya un anciano, ¿no? Aunque era todavía joven para aquella época, porque las personas vivían en promedio ya 120 años, por lo tanto ya él estaba dentro de esa categoría de anciano. Pero él no se sentía así, él no se sentía acabado, no se sentía anciano, él tenía un espíritu joven, él tenía un espíritu conquistador, él tenía un espíritu de fe, y esos son los hombres conquistadores. Los verdaderos conquistadores, hermanos, nunca dejan los guantes a un lado. Ellos todavía siguen peleando esa buena batalla hasta el último aliento de sus vidas. Hermanos, Caleb podía haber dejado sus sueños por el paso de los años, pero él se sentía tan fuerte, dice la Escritura, como cuando tenía 40 años. Así como, él dice, así como me sentía cuando tenía hace 45 años atrás, tengo la misma fuerza ahora. Me siento con la misma vitalidad para entrar y para salir, para poder derrotar a los gigantes. Hermanos, ¿cuántas veces nos limitamos por la edad? ¿Cuántas veces, hermanos, nos desanimamos por la edad? ¿Cuántas personas renuncian a sus sueños porque llegaron a los 60, llegaron a los 70 años y se sienten que ya no tienen las fuerzas para alcanzar sus sueños? Hermano amado, nunca te sientas derrotado. Recuerda que Moisés empezó su ministerio a los 80 años. Recuerda que Noé empezó su ministerio a los 600 años. No, la edad no debe significar un límite para nosotros. Cuando mantenemos el espíritu fuerte, la actitud correcta delante de Dios, siempre Dios nos dará la fortaleza para poder conquistar nuestros sueños. No nos limitemos. No nos limitemos. Además, dice la palabra de Dios que cuando el Espíritu se derramaría sobre toda carne, también se derramaría sobre los ancianos. Y los ancianos soñarían sueños. Y eso habla de proyectos. Y eso habla, hermanos, de metas por alcanzar. Gloria a Dios. La edad nunca, hermanos, debe ser un impedimento para los que sueñan y le creen a Dios. La profecía menciona que los ancianos, hermanos, van a alcanzar esos proyectos de parte de Dios. Ese reto pudo haberlo dejado para otros, pudo haberlo de repente desviado para otros y él haber dicho, ya eso no me corresponde a mí. Pero él fue a reclamar a Josué, como lo había dicho 45 años atrás, por aquella tierra que él había hollado con sus pies. Gloria a Dios, hermanos. Los conquistadores no se dan por vencidos jamás. Aunque tengan 50, aunque tengan 60 años, 70 años, muchas empresas en el mundo han sido hechas o han sido proyectadas por personas que han tenido más de 50, 60, incluso 70 años. Y también en la Biblia tenemos muchas historias de grandes hombres de Dios que hicieron grandes conquistas aún en edades avanzadas. La edad no es un límite cuando Dios pone en nosotros un sueño, cuando Dios pone en nosotros un desafío para nuestros corazones. Número 6. Los conquistadores van por los retos más difíciles. Por los retos más difíciles. Hermanos, Caleb no escogió lo fácil.
Caleb no escogió lo sencillo, Caleb no escogió la llanura, que habían tantas por allí. Él pidió el reto más complicado. Él se atrevió a reclamar el monte Hebrón por heredad. Gloria a Dios. El monte Hebrón, hermanos, estaba ocupada por 3 ciudades grandes, fortificadas, enormes, por la raza de los anaseos. Cualquier persona no se pudo haber atrevido, no pudo haber ser tan osado para poder tener ese desafío. Pero los conquistadores, hermanos, están hechos para los retos difíciles, para los grandes desafíos en la vida. Él no se conformó con la llanura, él pidió Hebrón, aquel monte imponente, aquel monte, hermanos, donde un día ungirían o levantarían a David como rey. Un día, hermanos, ese lugar sería la historia de grandes hazañas. Él lo pidió como su herencia. Él pidió el reto más complicado. Y él dijo: si Dios está conmigo, Él me dará la fuerza y la fortaleza para vencer a los gigantes que habitan allí. Hermanos, los hijos de los anaseos eran los más grandes, los hombres más altos de aquellos tiempos. Y estaban, hermanos, rodeados de grandes muros, sus ciudades. Era difícil conquistar, pero Caleb pudo tomar aquella tierra por medio de la fe. Hermanos, los conquistadores van por los retos más difíciles, no están conformes con los retos pequeños. Ellos están creyéndole a Dios, y a Dios le agrada, y a Dios le agrada que nosotros podamos, hermanos, avanzar con esos retos grandes para nuestras vidas. Número 7. Los conquistadores reciben como herencia lo que ellos por fe decidieron. Hermanos, cuando Josué entró a la tierra prometida, él tenía que repartir la tierra y lo tenía que hacer por sorteo a las tribus de Israel. Pero Caleb, hermanos, no quiso participar del sorteo, porque él ya había elegido hace 45 años atrás la tierra que por fe Dios le iba a entregar, Dios le iba a alcanzar. Gloria a Dios. ¿Y sabe qué, hermanos? No es por suerte. Aquellos conquistadores que le creen a Dios son aquellos que se han anticipado por medio de la fe a arrebatar las cosas del Señor. Caleb no quiso entrar en el sorteo y fue a pedirle a Josué y a decirle como testigo él delante de Moisés lo que él había pedido, que un día aquella tierra que oyó su pie sería para él y los suyos. Él fue a reclamar lo que él ya había creído, y el Señor le entregó a Hebrón por heredad. Josué respetó la convicción que tenía Caleb, la decisión que él había tomado hace 45 años atrás, cuando juntamente con él reconocieron aquella tierra que Dios le daría para ellos. La suerte no es el camino para los hombres de fe. La suerte no es la ruta, no es la carretera, no es la forma ni el método que escogen los hombres de la fe. Es la determinación, la convicción, la ruta de los conquistadores. Aquellos hombres que están convencidos en el Señor a hacer grandes hazañas para la gloria de Dios. Aquellos que le han creído a Dios, que Dios va a hacer grandes cosas a través de sus vidas por medio de su palabra. Hermano amado, qué bueno es que tú, hermano, hayas puesto tu confianza en el Señor y te atrevas y recibas, no porque algo simplemente caiga del cielo y no hayas hecho nada para poder merecerlo, sino porque Dios te va a honrar y te va a bendecir y te va a dar aquellas cosas por las cuales tú estás luchando y por las cuales estás creyendo y por las cuales estás viviendo y por las cuales estás confesando y viviendo por medio de la autoridad de su palabra. Caleb finalmente, hermanos, tomó aquella tierra
venció a los enemigos que estuvieron habitando aquellas tierras, a los anaseos, los venció, los derrotó y aún más se extendió hacia su territorio aún más allá. Y gloria a Dios, él pudo conquistar aquella tierra. Y dice la palabra del Señor que esa fue perpetuamente esa tierra para Caleb. Gloria a Dios. Hermanos, estas son las cualidades de los hombres conquistadores, de las mujeres que son conquistadores, conquistadoras para la gloria de Dios. Dios nos ha llamado a conquistar las naciones para Él. Dios nos ha llamado a conquistar las batallas para ver su gloria. Dios nos ha llamado a conquistar a nuestra familia, nuestra ciudad. Dios nos ha llamado a conquistar por medio de la fe las grandes promesas que Dios tiene para nosotros. Hermanos, así como Dios usó a Caleb, así como Dios usó a Moisés, Dios también puede usarnos a nosotros en estos tiempos para arrebatar y tomar en posesión la tierra que Él tiene para cada uno de nosotros. Lo importante es que tengamos la actitud correcta. Nuestra actitud es determinante para alcanzar esos grandes sueños y proyectos en el Señor. En la vida siempre vamos a enfrentar gigantes, pero eso no nos debe amilanar, no nos debe asustar, tampoco no nos debe amedrentar, sino que nos deben desafiar para que nosotros, hermanos, ejercitamos nuestra fe en el Señor y veamos las maravillas del Señor. Con la ayuda de Dios, todo lo podemos lograr. No hay gigante que no pueda ser vencido por el poder sobrenatural de nuestro Dios. Adelante, hermano. Yo te motivo a ti, estimada hermana, a ti, estimado hermano, a ti, estimado joven que estás escuchando esta palabra. Te animo a que puedas continuar esta carrera de la fe y te atrevas a conquistar las grandes promesas que Dios tiene para tu vida. Atrévete a ir por los desafíos más grandes que Dios tiene preparado para ti, grandes cosas y maravillas para mostrarte en tu vida. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.